escucha. ¿Me escucha? Ya. Ya. El que está grabando ya puede empezar a grabar. Ya. Bueno, listo. Ya, esta sería la asignatura número 3 de pizarra de la materia Phi 100 o Física 1. Ya, ahora lo que vamos a hacer, puede ser ejercicio de su práctico o del libro que le dejó el ingeniero. No sé ustedes qué quieren que hagamos. Pueden escribirlo en el chat, no sé. O le dejo un nuevo práctico al ingeniero. Solo nos dio un ejercicio nomás en SG. ¿Y lo hicieron o les dejó de tarea? Nos dejó de tarea, digamos, para que veamos y lo hagamos o lo resolvamos. Ah, ya, ese, mándemelo y lo hacemos ahorita. Y A les ver si explico. alguien me puede mandar, por favor, yo no lo tengo ahorita. Alguien del SG, por favor, si puede. Si lo tiene. Por si acaso todos tienen el libro de Jorge Mendoza, del SG, del SP, creo que. Para acá vamos de ahí. Ya, hasta que lo busque vamos a hacer uno de sus prácticas del ingeniero. Ya, el 8 de estática del ingeniero. Moderación. Dice, el cuerpo representado en la siguiente figura pesa 60 kilopondios. Ya, lo voy a ir escribiendo. Esta va a ser de estática, el número 8. ¿Ya? Dice, el cuerpo representado en la siguiente figura pesa 60 kilopondios. El cuerpo representado en la siguiente figura pesa 60 kilopondios. Se mantiene en equilibrio por medio de una cuerda AB. Se mantiene en equilibrio por una cuerda AB. Y bajo la acción de la fuerza horizontal F. Y acá nos dice suponiendo que AB es igual a 150 centímetros. Y qué distancia entre la pared y el cuerpo es de 90 centímetros. Y que la distancia entre la pared y el cuerpo es 90. Calcular el valor de la fuerza F. Calcular la fuerza. Ya, el dibujo está así. Acá hay una pared. Acá esto es B. Esto es A. Esto es B. Acá hay una fuerza F. Esta es una cuerda. La fuerza F la vamos a hacer con otro color. Y de acá cuelga un peso, ¿no? Un peso hacia abajo. Y va a haber una fuerza F, que es el que lo mantiene en equilibrio, ¿no? A este peso. Ya. Entonces, simplemente, primera ley de Newton. Primero vemos que aquí hay una tensión. Aquí, ¿no? Tensión 1, y aquí abajo hay un peso, ¿no? Masa por gravedad.
Por lo tanto, aplicando sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, solo en esa partecita, nos quedaría que tensión 1 menos masa por gravedad, que tensión 1 menos masa por gravedad es igual a 0, por lo tanto la tensión 1 es igual a masa por gravedad, o peso, ¿no? Por acá tenemos el kilopondio, entonces la tensión 1 va a ser igual al peso, esto sería peso. Como nos lo están dando ya en unidad de peso, lo vamos a poner así, 60 kilopondio, ¿ya? O lo podemos transformar, perdón. Sería 60 kilopondio a kilogramo. Ya. Un kilopondio, que esto lo estoy buscando ahorita en internet, un kilopondio es igual a 1 kilogramo fuerza. Y esto, por lo tanto, en unidades de masa sería 1 kilogramo, ¿ya? Un kilopondio es 1 kilogramo. Entonces, si tenemos 60 kilopondios, serían 60 kilogramos, ¿no? De 60 kilopondios va a ser 60 kilogramos, multiplicado por esto sería la masa, en unidades de masa igual 60 kilogramos, y por lo tanto el peso sabemos que es masa por gravedad. Entonces la tensión 1 va a ser 60 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y esa sería la tensión 1. A ver, ¿cuándo saldría? $588. Ya. A ver, 588. ¿Exacto? Sí, sí. Ya. 588, exacto. Newton. Listo, ya tenemos la tensión 1. Entonces podemos cambiar este gráfico, lo vamos a poner aquí, vamos a dibujar otro. Ahí, aquí desde este puntito, que este es hacer el punto B, que vemos que hacia abajo está la tensión 1, que ya tenemos el dato. Hacia acá va a haber una tensión, la vamos a llamar tensión 2, y hacia acá va a haber una fuerza F. No tenemos ángulos, ¿no? Pero entonces, como no tenemos ángulos, nos están dando longitudes. Dicen que de AB hay una longitud de 150 centímetros. ¿Ya? A ver. Por lo tanto, si tenemos un lado, acá, a ver qué más nos dan. Y que la distancia entre la pared y el cuerpo es de 90 centímetros. O sea que la distancia desde acá hasta acá, ¿no? Es 90 centímetros. Por lo tanto, como esta es una recta, la distancia que hay de acá a acá va a ser la misma, 90 centímetros. ¿Ya? Y la distancia de AB nos están dando 150 centímetros. Entonces, de acá queremos encontrar este ángulo. Por lo tanto, si tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿qué podríamos utilizar? Tenemos el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa y queremos encontrar el ángulo de acá. ¿Alguien sabe? Es trigonometría, no es o aplicar seno, o aplicar coseno, o aplicar tangente. Si ponen coseno del ángulo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el ángulo va a ser arcocoseno, o coseno a lo menos 1, de 90 sobre 150. ¿Ya? Este centímetro y este centímetro se van. Entonces, sería shift coseno de 90 sobre 150. Quedaría 0.92. A ver, esto lo tienen que hacer en dec. Aquí lo tengo en radiano. A ver, y ahora sí, shift coseno 90 sobre 150. Ahora sí, 53.13 grados. Ya, ese sería el ángulo alfa. Este angulito que hay acá. Ya tenemos ese dato. Por lo tanto,
Si se dan cuenta, con este ángulo alfa ya tenemos todos los ángulos para aplicar ley de seno. Si se dan cuenta, tenemos alfa. Si sabemos que de este lado y este lado hay 90, digamos que es beta, beta va a ser igual a 90 menos alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que entre el eje de las X y el eje de las Y hay 90, porque son perpendiculares. Y como tenemos alfa, para encontrar beta simplemente restar 90 menos alfa. Sería 90 menos 53.13. 90 menos 53.13 daría 36.87 36.87 grados. Ya tendríamos el ángulo beta. Ahora, el ángulo, este angulito de acá es 90, ¿no? Este ángulo de acá también es 90. Y este ángulo de acá es 90. Entonces ya tenemos toda la circunferencia. ¿Ya? Entonces, podemos aplicar descomposición rectangular, como les enseñé en el laboratorio, si quieren, aunque es un poco más largo, o podemos aplicar ley de seno. O bueno, igual el método del paralelogramo igual sirve para este caso, pero es aplicar, el método del paralelogramo simplemente es para dos vectores, ¿no? Acá tenemos tres. Cuando tenemos dos vectores, podemos utilizar paralelogramo o descomposición rectangular, que les enseñé en el laboratorio, y cuando tenemos tres vectores, podemos utilizar las mismas, tanto paralelogramo como descomposición rectangular o ley de seno. ¿Ya? Ley de seno es simplemente cuando hay tres vectores, conocemos todos los ángulos y conocemos uno de los vectores. ¿Ya? En este caso, el vector que conocemos es tensión 1, ¿no? Es 588 newton. Ahora aplicamos ley de seno. Para la ley de seno sabemos que los ángulos que necesitamos es el ángulo que hay entre todos los vectores, ¿no? Por ejemplo, un ángulo que necesitaríamos sería este. Este es alfa más 90. Todo este ángulo acá. Sería 90 más alfa. 90 más 53. A ver, 90 más 53.13. Sería 143.13. Todo este ángulo azul. 143.13. ¿Ya? Ahora, el ángulo que hay entre tensión 1 y F, ya lo tenemos, es simplemente 90 grados. Ahora, el ángulo que hay entre tensión 2 y F sería beta más 90, ¿no? Beta es 36.87, ya lo calculamos, más 90. 126.87. Todo este ángulo de acá. A ver, con este otro color. Todo este ángulo desde tensión 2 hasta F es 126.87 grados. Ya tenemos todos los ángulos que necesitamos, tenemos la tensión 1, entonces ya podemos aplicar ley de seno. Directo. Sería tensión 1 sobre seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto a tensión 1 es 126.87. Igual a tensión 2 sobre el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de tensión 2 es 90 grados. Igual al tercer vector, que en este caso el tercer vector es fuerza, sobre el seno de su ángulo opuesto. Seno de 143.13. Y ya está. De acá vamos a encontrar tensión 2. Despejamos acá, utilizamos esta partecita de acá. Y despejamos tensión 2. Tensión 2 va a ser igual a tensión 1 sobre seno de 126.87 por seno de 90. Ya. La tensión 1 tenemos datos, 588 newtons sobre seno de 126.87 por seno de 90. ¿Cuánto sale la tensión 2? Todo esto en DEC, por si acaso. Su calculadora en DEC.
¿Cuánto sería tensión 2? Parece que me sale mal a mí. 732.14 le salió a 1. A mí 735. 735. Ujú. A mí igual 735 me salió. Ah, entonces estoy bien. 735 newton. Ya. Ahora tenemos que saber cuánto va a ser la fuerza F. Entonces tenemos la tensión 2 y ahora ya tenemos la tensión 2, entonces vamos a aplicar esta igualdad de acá, ¿no? Simplemente despejamos F, va a ser igual a tensión 2 sobre seno de 90 por seno de 143.13. Ya está. ¿Cuánto saldría? A ver. 441. 441 newton. Esa sería la fuerza F. Y esa sería la tensión 2, ¿no? La tensión que está siendo ejercida por esta cuerda. Porque si se dan cuenta, esta cuerda de acá está sosteniendo tanto el peso, parte del peso que es 588 newton, y está sosteniendo parte de la fuerza, ¿no? Una manera de verlo es encontrar la resultante entre la fuerza F y el vector tensión 1. Encontramos la resultante y tiene que eliminarse, ¿no? Junto con la tensión 2, ¿no? Ya. Entonces, ahí estaría. ¿Alguna duda con este ejercicio? A ver, vamos a ver si me pasó el ejercicio del SG y aquí está. Bien. Ya. A ver, dice, supongo que tener el ejercicio 8 o estos dos. Creo que lo 8 solamente. Ya, La verdad no sé. Creo que a ambos no atendí muy bien la última parte. vamos a hacer ambos. Ya, primero el 7. Ya. Dice en el 7 encontrar el valor F4. A ver, F2. F3. A ver. A ver ahí. Ya. Dice encontrar el valor F4, ya, coma, para mantener el equilibrio alumnos. Dice, supongo que ustedes lo deben hacer, ¿no? Para los alumnos. Ya. Este es F3, este es F2, este es F1. Aquí están las distancias. F4. Ya. Ahí este es el punto de apoyo. Ya. Supongo que hay que tomar este como punto de apoyo. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser la ley de momento, ¿no? Sumatoria de momentos igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a utilizar ambas. Entonces primero vamos a ver que acá hay fuerza, ¿ya? Esto lo vamos a cambiar, este dibujo lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo así. Acá hay una fuerza F3
Acá hay una fuerza F4. Acá, acá hay una reacción. Aunque acá dice 0. Supongo que su reacción es 0. Supongo que hay que despreciarlo. No sé. Acá hay una fuerza F1. No, perdón, F2. Y acá hay una fuerza F1. Como se pueden dar cuenta, todos están en el eje de la Y, ¿no? Todos van hacia abajo. Ya. Entonces tenemos que aplicar primero sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Como todos están en el lado negativo, sería menos F3, menos F4, menos F2, menos F1, igual a 0. Pero siempre debería haber una fuerza reacción, ¿no? Aquí no hay donde reaccione, supongo que es acá, donde va a reaccionar. Va a haber la reacción hacia arriba. Entonces lo vamos a tomar como reacción esto de acá. A ver, como reacción, ¿no? La reacción, porque a toda acción, a todo peso que va hacia abajo, tiene que haber una reacción. Más reacción igual a 0. Ya. Entonces ya tenemos esto. Esta va a ser nuestra primera ecuación, que ya la tenemos. De acá tenemos F3 y tenemos F4, no. Tenemos F2, tampoco. Bueno, perdón, F2 sí. Tenemos todo menos la reacción y F4. Es una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Por lo tanto, no se puede resolver todavía. Necesitaríamos otra ecuación. Entonces vamos a aplicar sumatoria de momentos igual a 0. Para la sumatoria de momentos, hacia el lado antihorario es positivo, hacia el lado horario es negativo. Entonces vamos a ir viendo, tomando este punto como el punto de apoyo. Vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces, la fórmula de momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Listo. Entonces vamos a ir desde este punto. Ya, el primer momento va hacia, si tomamos este como punto de apoyo, y este va hacia abajo, va a ir así, ¿no? Va a ir en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo. Primero va a ser positivo. La fuerza de este vector es la fuerza F3. La distancia de este vector es 80, ¿no? Este es 80. Acá hay 80. De acá 1.4. Creo que sí, creo que de acá es 80 y de acá es 1.4. Entonces sería 1.4 metros. 1.4 metros más 80 centímetros, eso es 2.2 metros, ¿no? Entonces la distancia, esta distancia que hay desde acá hasta acá, la vamos a poner directo. Ya la distancia que hay de acá a acá. Esta la vamos a llamar distancia, como este es F3, la vamos a llamar distancia 3. ¿Ya? La distancia desde el punto F3 hasta acá. Ahora, el siguiente momento es esta fuerza F4. La fuerza F4, si como podemos ver, baja, va así, y va a ir en sentido antihorario también. Por lo tanto, va a ser positivo. En este caso va a ser la fuerza F4 por la distancia 4, ¿no? Que la distancia 4 es esta de acá. Es 1.4 metros, la distancia 4. Ya. Ahora vamos al siguiente punto. Acá hay una reacción. La reacción no la tomamos en cuenta porque la distancia que hay desde este punto hasta la reacción es la que se toma, ¿no? En este caso, 2.2 metros o la distancia que hay entre F4 y la reacción. Y si tomamos la reacción, la distancia que hay entre la reacción y la reacción es 0. Por lo tanto, sería 0 por cualquier cosa, da 0. Así que no la tomamos en cuenta. Ahora nos pasamos a la siguiente fuerza, la fuerza F2. Ahora, la fuerza F2, si se dan cuenta, va hacia abajo, va a ir hacia abajo y va a ir en sentido horario. Cambia, ¿no? Ahora va a ser negativo. Negativo, la fuerza F2 hacia abajo por la distancia que hay entre la fuerza F2 y la reacción. Serían 70 centímetros, lo vamos a llamar distancia 2, que es esta de acá. Ahora vamos con el último, de esta fuerza de acá, F1, que igual va hacia abajo y va a ir en sentido antihorario, negativo. Sería la fuerza F1 por la distancia que hay entre el punto de reacción y el punto fuerza 1, ¿no? Que sería 70 más 60. Bueno, vamos a poner acá, desde la reacción hasta acá, sería la distancia 1, ¿no?
porque es la distancia de la fuerza F1. Distancia 2, distancia 3, distancia 4. Ya. Todo esto igual a 0. Ahora vamos a ver qué incógnitas tenemos. La fuerza F4 es incógnita. Nada más, solo la fuerza F4 es incógnita. Tenemos todas las distancias, toda la fuerza. De acá podríamos despejar directamente la fuerza F4 y ya estaría, ¿no? Y luego teniendo la fuerza F4 podríamos encontrar la reacción. Pero en este ejercicio no nos están pidiendo la reacción, ¿no? Simplemente nos están pidiendo la fuerza F4. Entonces vamos a simplemente despejar. Fuerza F4 por distancia 4 va a ser igual. Todos estos que están con menos pasan con más. Fuerza 2, distancia 2, más fuerza 1, distancia 1. Y esta fuerza 3 pasa con menos, fuerza 3, distancia 3. La fuerza 4 va a ser igual a todo esto. Sobre distancia 4. Entonces, la fuerza 2 es 120 kilogramos fuerza. La distancia 2. La distancia 2 era... aquí está. Distancia 2, 70 centímetros o 0.7 metros. Después la fuerza, acá sería más. La fuerza 1. La fuerza 1 es, ¿dónde está? 80 kilogramos fuerza. Por la distancia 1. La distancia 1 era 70 más 60. 130, ¿no? 1.3 metros. Es metro. Esto es metro. Menos la fuerza 3 sería 75 kilogramos fuerza. Por la distancia 3, que sería 80 más 1.4, sería 2.2 metros. Ya. Ahora abajo simplemente la distancia 4, que es 1.4 metros. Ya. Nada más. Si se dan cuenta, estos metros, este metro, este metro, este metro, todos se pueden factorizar, todos los metros, y se eliminan con este metro, ¿no? Ya. Y va a quedar la fuerza 4 en función de kilogramos fuerza. A ver, ¿cuánto sale? La fuerza 4. Me sale 16.16. 16 kilogramos fuerza. Sí. Ya. O hace falta los decimales, no creo. Es 4 el decimal. Ahí es 16.4. Ya. 16.4 kilogramos fuerza, entonces sería acá, ¿no? Para que todo esto, para que se mantenga en equilibrio el sistema. Teniendo F4 podríamos calcular la reacción, pero no nos pide el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Podrías explicar otra vez, por favor, cómo sacaste los momentos y la Ya, distancia? ya ahorita lo explico. Ya. A ver, primeramente, cuando son ejercicios de este tipo, donde el cuerpo va a girar, ¿no? Se aplica dos fórmulas. La fórmula de primera ley de Newton, normalmente, que es sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Esta es la más fácil, ¿no? Porque todos los vectores están en Y. El único vector que está todos los vectores están en Y y hacia abajo, la mayoría. Los únicos vectores que están hacia arriba serían las reacciones. En este caso, la única reacción es R, ¿no? Por lo tanto, todas las fuerzas las ponemos como negativas, excepto R. Ese es por primero, con el primer paso que siempre se hace. Luego, el segundo paso es ir a los momentos. Momento, la suma de todos los momentos es igual a 0. La fórmula del momento es, aquí está, se las dejé, fuerza por distancia.
Entonces lo que hacemos es tomamos un punto, en este caso el punto que se toma es el punto de la reacción. Como solo hay un punto de reacción, aquí lo tomamos. Ahora, una vez que tomemos este punto, lo que hacemos es podemos empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, nos va a dar lo mismo. Yo decidí empezar de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tomar primero el primer vector, este vectorcito de acá, sería la fuerza 3, ¿no? El vector fuerza 3. Entonces, vamos a ver cuánto es su momento. El momento es la fuerza 3, la fuerza de este vector, por la distancia que hay entre el vector, el inicio del vector y la reacción, esta distancia. Esa es la distancia que se toma en cuenta. Sería entonces el vector fuerza 3, que está acá, por la distancia 3, que la distancia 3 sería, aquí lo podemos calcular, es la suma de 80 centímetros más 1.4 metros, ¿no? La distancia 3. Que sería 80 centímetros más 1.4 metros es 2.2 metros. Por lo tanto, la distancia que se toma en cuenta acá sería 2.2 metros. La distancia desde este punto hasta este punto. ¿Y por qué es positivo? Porque lo que tenemos que hacer acá es como que poner el dedo acá, como que este es aquí se pone el dedo y esto se baja, ¿no? Porque la fuerza apunta hacia abajo. Si esto está como que clavado y esto lo bajamos, entonces esto va a tender a ir en un sentido de las agujas del reloj, ¿no? En este caso era así, ¿no? En este sentido, como pueden ver, es el sentido antihorario, ¿no? El sentido contrario a las agujas del reloj, porque las agujas del reloj van hacia el otro sentido. Cuando ven que es el sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj, aquí está, es positivo, ¿ya? En este caso, por eso va el signo positivo, ¿ya? Y nada más. Ahora, el siguiente, ya pusimos fuerza, Auxiliar, ¿qué ¿sí? ley de Newton dijo que estábamos aplicando en estos ejercicios? La primera ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas igual a cero. Ah, ya. Ya, gracias. Y bueno, lo mismo con el vector F4, acá, va a ir hacia abajo y va a ir hacia así, ¿no? Igual positivo. La fuerza, en este caso la fuerza sería la fuerza F4 y la distancia es la distancia entre F4 y la reacción, que aquí mismo nos lo está dando, 1.4 metros. ¿Ya? Ahora, para los vectores de la derecha, el sentido de las agujas del reloj va a cambiar, ¿no? Porque va a ir ahora en sentido horario. Y cuando va en sentido horario, es negativo. Y por eso es que ahora cambia el signo. La fuerza F2 con la distancia 2, que la distancia 2 igual. Es desde el punto de reacción hasta el punto del origen del vector. 70 centímetros en este caso, o 0.7 metros. ¿Ya? Y con la distancia, perdón, con el momento de la fuerza 1, lo mismo. Tomamos fuerza 1, la distancia 1 sería la distancia entre el punto de reacción con el vector. En este caso sería 70 centímetros más 60 centímetros, que sería 1.2 metros. O 1.3. Sí, 1.3 metros. ¿Ya? Y eso ya acá estaría. Y todo igual a 0. Y nada, eso sería. No sé si te quedó claro. Quedó claro, gracias. Ya. Entonces vamos a hacer el 8, que lo dejo en ingeniero. Ya. Dice ahora encontrar reacción A y reacción B para el sistema que esté en equilibrio, para los alumnos. A ver. Acá hay un vectorcito hacia abajo ahora, 80 libras. Aquí hay otro vectorcito hacia abajo, de 1600 libras. 30 in, supongo que es una unidad de medida, de longitud. Lo vamos a tomar como 60 in, ¿ya? Porque al final las reacciones, la unidad de las reacciones son las unidades de fuerza, ¿no? Newton o Dina, kilogramo fuerza, etc. Así que esto no nos va a importar mucho esta unidad. In
Y la reacción, en este caso hay una reacción hacia arriba, que es la reacción que está soportando esta viga, ¿no? Aquí está soportando una reacción, aquí va a haber una reacción hacia arriba, y esta otra viga igual otra va a haber otra reacción. Ya, solo hay dos fuerzas hacia abajo, las longitudes y dos reacciones hacia arriba. Nada más. Esto es un poquito más sencillo. Entonces, aplicamos, acá nos dicen, ¿no? La respuesta está acá, reacción A y reacción B. Ya. Entonces vamos a aplicar primero sumatoria de fuerza en Y igual a 0. La primera ley de Newton. Entonces vemos aquí todos los vectores vamos a tomar en cuenta. El primer vector, la reacción A, va hacia arriba, positivo. Segundo vector va hacia abajo, menos. Lo vamos a llamar fuerza. A ver, este lo vamos a llamar fuerza 1. Este lo vamos a llamar fuerza 2. Fuerza 1. Después acá hay otro vector hacia abajo, menos fuerza 2. Y acá hay una reacción hacia arriba, más reacción B, igual a 0. Pero en este caso hay dos incógnitas, reacción A y reacción B. ¿Ya? Así que vamos a necesitar otra ecuación, ¿no? Para poder resolverlo. Y para encontrar esa otra ecuación aplicamos sumatoria de momentos igual a 0. Tomando en cuenta que si va hacia el sentido antihorario es positivo, y si va hacia el sentido horario es negativo. A ver, así, sentido horario positivo. Sí, está bien. Ya. A ver, primero vamos a transformar estas libras a peso, ¿ya? Porque están en unidad de masa. ¿Ya? Creo que tengo acá, acá está. Libra, 16 onzas, una libra 0.4536. ¿Ya? Una libra 0.4536 kilogramos. Quiero aumentar una libra 0.4536 kilogramos. ¿Está? Ya, está bien. Entonces vamos a transformar estos datos. Aunque acá nos los están dando todo en libra. Las reacciones en libra. A ver, vamos a ver qué hacemos. En este caso, no sé si tomarlo esto como fuerza. Lo vamos a tomar como fuerza. Así, la fuerza 1,80 libras, la fuerza 2.600 libras. A ver si sale así. ¿Ya? Porque que yo sepa, libra es unidad de masa. Entonces vamos a ver sumatoria de momento. Ahora, para cuando hay dos reacciones, podemos nosotros escoger si queremos tomar el punto estático en el punto A o podemos tomar el punto estático en el punto B. O es depende de cada uno. ¿Ya? Yo lo voy a tomar el punto estático en el punto B. Va a dar exactamente lo mismo si toman en el punto A. El punto que no se va a mover. Entonces vamos con el primer momento, que es del punto A hacia arriba. Ya, del punto A va así, ¿no? En sentido horario. Por lo tanto va a ser negativo. La fuerza va a ser la reacción A. En este caso no le llaman fuerza, la llaman reacción A. Y la distancia va a ser la distancia desde el punto A hasta el punto B, que es 30 más 60 más 30. Sería 6, 7, 8, 9, 120, ¿no? Vamos a llamar distancia A, que es la distancia desde el punto A hasta la reacción B. Tomamos el segundo momento, la fuerza 1, que va hacia abajo. Entonces, si nos damos cuenta, tomamos este como punto estático, esto va a ir así, ¿no? En sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo. Fuerza 1 por la distancia 1, que es la distancia de fuerza 1, 60 in más 30 in, ¿no? El segundo momento igual va hacia abajo, por lo tanto, en este caso va a ser igual positivo, va a ser la fuerza 2 por la distancia 2. Y bueno, el punto B no se toma en cuenta porque la distancia desde el punto B hasta el punto B es 0, ¿no? Y se va a volver todo 0. Entonces directo pues, igual a 0. Ya. Ahora si se dan cuenta, acá está solamente de incógnita, tenemos la reacción A. Nada más. Entonces vamos a ir despejando, a ver. Ya, de acá despejamos reacción A. Sería fuerza 1, distancia 1, más fuerza 2 por distancia 2 sobre distancia A.
Ya, ahora acá la cosa van a ser las unidades. A ver, lo vamos a poner las fuerzas como libra. Esto va a ser 800 libras. La distancia 1 es desde fuerza 1 hasta B, o sea, 6, 7, 8, 90 in, ¿no? Distancia 1 de fuerza 1, sí, 90 in, más la fuerza 2 va a ser 1600 libras, por la distancia 2, que va a ser desde fuerza 2 hasta punto B, 30 in. Ahora abajo va a ser distancia A, que es la distancia del punto A hasta el punto B, 120 in. Y ahora vamos a ver si da la reacción A. Más 1600 por 30 sobre 120. Me sale 1000 libras. Aquí. 1000 libras. Bueno, acá hay un problema con las unidades entonces. Sí, porque de 1000 libras es 100 libras, o sea, simplemente es un cero. Acá hay un problemita con las unidades nomás. A ver. ¿Los convertimos? ¿A qué lo podrías convertir? No sé. ¿Con kilogramo cómo sería? ¿No se puede? Se volvería Newton. A ver, ya, la reacción no sería en Newton. Pero a ver, vamos, transformémoslo a kilogramos. Entonces, 800 libras lo vamos a transformar a kilogramos. Sería aquí libra. Una libra va a ser 0.4536 kilogramos. Pero si lo volvemos Newton, la reacción va a estar en Newton, pero acá va a estar en libra, ¿no? Ahora vamos a calcular, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a calcular la reacción B. A ver cuánto nos sale. Si nos sale 14.000, es simplemente problema de unidad. Sería reacción A menos fuerza 1 menos fuerza 2 más reacción B. Igual 0. Entonces despejamos reacción B. Va a ser igual a menos reacción A más fuerza 1 más fuerza 2. A ver. Reacción B va a ser menos reacción A, que la vamos a poner como 1000, más fuerza 1, que lo ponemos como 800 libras, más fuerza 2, que lo vamos a poner 1600. A ver. Me sale 1400. Ah, y entonces error del ejercicio, ¿ya? Sería 1400 libras. O sea, en sí acá faltaba un 0, nada más. Ya, ahí es el error. ¿Por qué? Porque nos está dando esto exactamente igual. Entonces lo hicimos como querían que lo hagamos. Simplemente es el error del ejercicio. Esta no. Igual libra. Porque es muy raro que en una reacción sea simplemente 100 libras y en otra 1400, ¿no? Más de 10 veces, ¿no? Siendo que no hay tanta diferencia de peso. A ver. Ya, estaría bien. ¿Alguna duda? No hay ninguna. Ya. ¿Y ya está resuelto? Claro, ya está resuelto. Esta es la reacción A. Esta es la reacción B. Ya. Si no hay duda, entonces vamos con otro ejercicio. A ver. ¿Ya entraron a cinemática o siguen en estática?
No sé ni dónde estoy. Ya vamos a hacer uno más de estática. Vamos a hacer uno del libro, para los que tengan el libro que les dejó el ingeniero. A ver, estática 253. Vamos a hacer uno del libro ya. Este es uno sencillo, del libro de Jorge Mendoza. Dice en la figura, por si acaso, para los que tengan el libro, va a ser la página 262, el ejercicio 3. ¿Ya? En la figura, calcular el valor de cada reacción. Calcular el valor de cada reacción. Sabiendo que el peso es 80 newton. Sabiendo que el peso es 80 newton. Y aquí hay simplemente una esfera. ¿Sí? Y aquí hay una esfera. Y aquí hay un ángulo de 53 grados. Esto se supone que es una línea recta. Nada más. Tenemos simplemente el peso. ¿Ya? Sabemos que si un objeto toca una superficie, se crea una reacción. Aquí se abrió una reacción. Lo podríamos llamar reacción. Bueno, aquí reacción 2 le vamos a llamar. Y esta sería otra reacción, ¿no? Porque acá está tocando. Aquí igual está tocando. Y acá habría otra reacción, que sería la reacción 1. Esas serían las dos reacciones. Tenemos simplemente el ángulo y el peso, ¿no? Que es masa por gravedad. Aunque ya nos lo están dando como Newton. Entonces hacemos un diagrama de CL, moviendo los vectorcitos. Sería poniendo el peso hacia abajo. A ver. Diagrama de cuerpo libre, acá el peso. Aquí habría una reacción 2 hacia acá. Y aquí habría una reacción 1. Si se dan cuenta, aquí hay 3 vectores, del cual conocemos uno, ¿no? Su dato. 3 vectores y conocemos uno su dato, entonces esto puede ser por ley de seno. Pero para eso necesitaríamos este ángulo, ¿no? O este ángulo, uno de los dos. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? A ver. Ya. A ver. Acá creo que se podría formar un triángulo rectángulo. 90. No, aquí no. Sería así. Aquí un triángulo rectángulo. Y hay una propiedad de los vectores, que cuando dos vectores se cruzan perpendicularmente, su ángulo se copia. En este caso, este vector, si se dan cuenta, es perpendicular a esta línea de acá, ¿no? Esta línea y esta línea son perpendiculares, ¿ya? La línea vector R2 y a ver, lo voy a poner acá. Esta línea de acá es perpendicular a esta. ¿Qué quiere decir? Que acá hay 90 grados, ¿no? 90 grados, así, hasta allá. ¿Ya? Entre R2 y esta línea que está acá caída. Pero nosotros no queremos saber eso, nosotros queremos saber el ángulo que hay acá, ¿no? Este angulito de acá le vamos a llamar alfa. ¿Cómo podríamos saber eso? A ver, necesitaríamos saber este ángulo. Ya sé cómo podemos saber eso. Aquí vamos a hacer un triángulo rectángulo así. Este mismo triángulo rectángulo acá de 53. Lo vamos a hacer acá. Pero acá hay otro, ¿no? Aquí hay otro, que es el del R2. Acá este es R2. Y esta es una línea así, recta. Ya. ¿Qué pasa? Todo triángulo rectángulo, bueno, en sí todo triángulo
sus ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces sabemos que acá hay 90, acá hay 53. Entonces, para que llegue a 180 grados, sería 180 menos 90 menos 53, sería 37 grados. Aquí. Ya. Y como sabemos que de acá hay 90, porque pues es ¿cómo se dice? Es perpendicular. ¿Por qué? Porque es una reacción, ¿no? La reacción siempre es perpendicular a la superficie. Si acá hay 37, para que llegue a los 90 sería 53. Entonces ya tendríamos este ángulo, el ángulo entre el eje de las X y la reacción 2. 53. ¿Ya? No sé si se entendió esta parte. Hice dos triángulos rectángulos, nada. Ya. Bueno, voy a volver a dibujar la esfera. A ver. Estaba acá. Aquí. Sí, ya. Ahora sí. Ya tenemos este ángulo. Entonces, una vez tengamos ese ángulo, ya está, ya casi todo. Acá va a ser 37 para que llegue a 90. Aquí va a ser 90, aquí va a ser 90 y aquí va a ser 90. Entonces, vamos a ver, los ángulos que necesitamos son desde el vector peso hasta el vector R2, que sería 90 más 53, ¿no? Todo este ángulo de aquí. 90 más 53, 143. Por lo tanto, todo este ángulo de acá va a ser 143. Ahora necesitamos el vector, el ángulo entre R2 y R1, que va a ser 90 más 37, 127, ¿no? Este angulito de acá. Este de acá. 127 grados. Y este último es 90, entre el vector R1 y el peso. Ahora aplicamos ley de seno. Sería peso sobre el seno de su ángulo opuesto, en este caso 127, igual a, no sé, a la reacción 1 sobre el seno de su ángulo opuesto, 143, igual a la reacción 2 sobre el seno de su ángulo opuesto, 90. Y nada más. De acá calculamos reacción 1. Reacción 1 va a ser igual a peso sobre el seno de 127 grados por el seno de 143. ¿Cuánto sería la reacción 1? Bueno, el peso sería 80 newtons. 80. Ya. 60.3. Ya. 60.3 newton. Y en el libro sale como 60, ¿no? Como 60 newton. Está bien. Bueno, y con estos datos, con esta igualdad, calculamos reacción 2. Reacción 2 va a ser igual. Reacción 2 va a ser igual a reacción 1 sobre seno de 143 por seno de 90. Me sale 100.2. Que bueno, en el libro sale 100 newton. Bueno, la reacción 1 le ponen 60.3. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O todo claro?
Yo lo tengo por agua y no supe cómo sacaste los ángulos. ¿Estás grabando la clase? Sí. Los ángulos. Ya, a ver. Les explico. En el ejercicio nos están dando un ángulo, ¿no? 53 grados. Este ángulo de acá. Lo que hice fue hacer un triángulo rectángulo acá. Aquí. Así. Así. Y sabemos que acá hay 90, acá hay 53. Por ende, acá debe haber 37 para que se cumpla, ¿no? La regla de que todos los triángulos suman 180 grados, sus ángulos internos. Entonces, si acá hay 37 y lo que nosotros queremos es el ángulo entre este vectorcito R2 con con el eje de las X, y este es 37, y sabemos obviamente que entre R2 y esta línea de acá es 90 porque son perpendiculares. ¿Por qué? Porque es la reacción siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, acá si acá hay 37, y para llegar a 90 faltaría 53. Por lo tanto, ya tendríamos este ángulo de acá. Este ángulo de acá es 53. Ya. Ahí. Ya. Entonces, una vez teniendo este ángulo, bueno, si este 53 para llegar a los 90, sería 37. Y todos los demás ángulos son 90, 90 y 90. Entonces, este ángulo acá que es 90, más este ángulo acá que es 53, va a dar 143. A ver. Ahí, ya. Y ahora este ángulo que es 37, más este otro ángulo que es 90, 90 más 37, entonces todo el ángulo se va a volver el ángulo amarillo, ambos ángulos sumados, y va a dar 127. Sí. Y bueno, el último ángulo es 90. Gracias, 180, sí. Ya. ¿No hay más duda? Yo me pierdo cuando dices que la reacción es perpendicular a la superficie. ¿Será que eso me lo explica, por favor? Ah, ya. No. A ver. Cuando hay un peso, a ver, ya, aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos un peso, un cuerpo tiene un peso, ¿no? Por la gravedad. Aquí hay un peso. Siempre va a aparecer una fuerza opuesta al peso, pero esta fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie, siempre. O sea que en este caso la superficie, como pueden ver, es una línea recta. Por lo tanto, esta fuerza sería perpendicular, que es 90 grados, que es hacia acá, ¿no? La reacción. Y esto va a aplicar siempre para cualquier caso. Por ejemplo, acá tenemos un bloque echado. El peso no varía, siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero en este caso las superficies sí pueden variar. Por lo tanto, la superficie, como podemos ver, es medio echada. Entonces la reacción siempre va a ser perpendicular a la superficie. En este caso sí. ¿Ya? Y en este caso de la esfera, hay dos reacciones. Ah, ¿sí? En este caso de la esfera está tocando esta parte, que es una superficie, una pared. Está tocando esta parte y está tocando esta parte, ¿no? Ahí va a haber dos reacciones. Pero, como les dije, esta reacción 2 siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Y cuál es la superficie? Esta de acá. Por lo tanto, va a ser perpendicular. Por lo tanto, acá va a haber 90 grados. Lo mismo con esta reacción 1. Esta reacción 1, uy, esta reacción 1 va a ser perpendicular a la superficie. La superficie es esta línea recta, ¿no? Entonces va a ser perpendicular hacia este lado. 90 grados. Perpendicular a la superficie. Siempre. No sé, a ver, otro ejemplo podría ser así. Bueno. Ahí, digamos. Aquí habría una reacción que, como acá está
la superficie está así echada, esta reacción va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Siempre 90 grados, así. Y acá va a haber otra reacción, igual perpendicular a la superficie. Reacción 1, reacción 2. Siempre las reacciones van a ser perpendiculares a la superficie. No sé si ya te quedó claro o qué parte no entendiste. Sí, ahora sí me quedó claro. Ya. 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 Entonces, a ver cuánto falta. Entonces sería todo por la clase, ¿ya? ¿O quieren algún ejercicio que haga? Hacemos 2, 3, 4. ¿No hay más dudas? Por si acaso le dio fecha al ingeniero de cuándo va a hacer su examen. Nada todavía. Ninguno. No saben si va a ser virtual tampoco o presencial. Presencial, sí. Ah, ya. Bueno, entonces sería todo. Con esto acabamos, nos veríamos el sábado para el laboratorio. ¿Ya? Tu laboratorio no se olviden que es hasta el viernes, el que dimos el sábado. Ahora, antes de terminar, activen su cámara para ver los que asistieron. Esta asistencia es aparte. Sí. Auxiliar. ¿Sí? No sé si luego le puedes dar al laboratorio, al PDF, a la diapositiva que nos dejaste en Classroom, si lo puedes ver y lo puedes actualizar los datos para que los demás no se confundan cuando lo resuelvan, porque los copiaste mal los datos. ¿Qué datos copió mal? Es invertido. Había tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Pusiste tensión 3 donde está tensión 2 y así. Solo sería invertirlo, porque los traté de hacer y luego me fijé en la grabación y solo los copiaste mal el lugar nada más. ¿El ejercicio del ingeniero? No, Des- en la diapositiva de laboratorio, Ah, ya. Ya. nada más. Eso sería. Ya. A ver. A ver, voy a sacar aquí en su cámara voy a sacar una foto para ver lo que asistieron. Ya. Ya pueden apagar su cámara. Ya. Y eso sería todo entonces. Nos veríamos el sábado para el laboratorio, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. 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 Recording